Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Hoy vamos a hablar de los dos alcances del Evangelio de Jesucristo. Y esos dos alcances es la salvación para los perdidos y la restauración para los caídos. O sea, los que alguna vez conocieron, alguna vez sirvieron a Cristo y cayeron. Son las dos dimensiones del Evangelio. Y es importante que lo entendamos porque muchas veces nosotros creemos que solamente el Evangelio es solamente para los perdidos. Vamos a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde dice de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está hablando de la restauración de alguna persona que ha caído. Y dice que tiene que ser con un espíritu de amabilidad. ¿Por qué hace esta recomendación la palabra de Dios? Hace esta recomendación la palabra de Dios porque es muy diferente lo que es el proceso para la salvación de un perdido que la restauración para un caído. Por ejemplo, cuando un perdido se convierte, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo. También la gente se alegra cuando una persona deja el camino de perdición, de drogas, de alcohol, de todo eso se alegra la gente, se alegra la familia. Pero más sin embargo, cuando una persona ha caído y es levantada o quiere ser levantado, es muy difícil, no es la misma actitud. De hecho, la Biblia nos enseña que el único que se goza es Dios. Eso lo vamos a leer en Lucas capítulo 15. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, donde habla la parábola del hijo pródigo. Dice así en el versículo 11: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémosle, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que nos muestra la Biblia
cuando una persona es restaurada. La Biblia nos enseña que el padre de familia, cuando su hijo menor se había ido, dice que le pidió la herencia y se fue a vivir una vida perdida, a malgastar todo. Y dice la Biblia que cuando llegó un momento de escasez, entonces dice que volviendo en sí, entonces dijo: yo voy a regresar a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón y le voy a decir que me permita estar nuevamente con él. Y la Biblia nos muestra que así fue. El padre se gozó, lo recibió y hasta hizo fiesta. Pero la Biblia nos enseña que el hijo, su hermano, ese no se gozó, no se alegró. Y así pasa con una persona que ha caído y que busca una restauración. La Biblia también nos enseña que, por ejemplo, cuando una persona perdida va a ser salvada, la Biblia solamente nos muestra que tiene que hacer 3 cosas. En Hechos 16:30 al 31, la Biblia nos enseña que ahí un hombre preguntó y dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después la Biblia nos enseña en Hechos 2:37 al 38, que el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios y dice que la gente fue compungida, o sea que llegó el mensaje a su corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así es como se le abre el reino de Dios a una persona que está perdida. Pero más sin embargo, cuando una persona ha caído, la Biblia nos dice que en Lucas 24, esto es lo que pasa con una persona que ha caído. Dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que sucede cuando una persona ha caído. No solamente se va a enfrentar a aquellos que lo van a rechazar, que no van a aceptar que esta persona sea restaurada, sino que también dice que el mismo enemigo de su alma va a ir y va a regresar y va a ver que esta persona ya no es la misma, ha dado la espalda. ¿Y qué pasa? Dice que va por otros 7 espíritus, y esos 7 espíritus vienen y posesionan a esa persona, y entonces el estado de esa persona va a ser 7 veces peor. En otras palabras, a esta persona le va a costar 7 veces volver a ser levantado. Por eso es importante que uno entienda que tú, una vez que has conocido del Señor, no le des la espalda, no te vuelvas atrás, no regreses por el camino que algún día dejaste. Ahora, ¿qué se necesita para ser restaurado? Número 1, dice la Biblia que el hijo pródigo, cuando se fue a andar viviendo perdidamente, dice que llegó un momento en su vida donde tocó fondo. Uno, para poder ser restaurado, necesita uno tocar fondo. Porque muchas veces nuestro orgullo es tan grande, nosotros nos resistimos, nosotros no creemos, no queremos o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Dios permite que toquemos fondo. La Biblia nos dice que el hijo pródigo, cuando se fue y abandonó a su padre no lo fue a buscar, sino que él esperó a que su hijo tocara fondo. Porque cuando él tocó fondo, entonces dice que volvió en sí. En otras palabras, reaccionó.
En otras palabras, él dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy conduciéndome por un camino equivocado. Entonces, cuando él empezó a volver en sí, entonces fue cuando ya estaba preparado para ser restaurado. Entonces, la restauración sí es posible. Si uno ha caído, si tú te has desviado, si tú te has alejado, regresa. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Pero, primeramente, tú tienes que entender que necesitas volver en sí, valorar lo que es el camino del Señor, como fue este joven que cuando él regresó a la casa del Padre, no regresó exigiendo más, no regresó justificándose, no regresó culpando a los demás. No, él dijo, yo he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ya estaba preparado para ser restaurado. De la misma manera, tú que me escuchas, también Dios te puede restaurar si tú te has desviado, si tú has caído, pero necesitas volver en sí y regresar a la casa del Padre. Que Dios te bendiga.